Bienvenidos a una lección más del libro de Daniel. El día de hoy llegamos a la lección 18 y igual estamos en el capítulo 12 de Daniel. El día de hoy nos toca el versículo 1 parte B al versículo 4. Es muy importante para nosotros entender la revelación de Daniel porque es lo único que tenemos que Dios reveló con este profeta para la llegada del Mesías y muchos acontecimientos que pasarían con la llegada de él, incluso con el sacrificio y el ministerio de Cristo Jesús. En el capítulo 12, nosotros vamos a observar cómo Dios trabajó incluso con la llegada de aquel niño que iba a nacer de aquella mujer de la lección pasada. Entonces, esto es muy importante. El día de hoy nos toca los que están inscritos en el libro de la vida. Entonces, era necesario establecer un trono que yo le mencioné a usted en la reseña que le hablaba, porque había que hacer juicio contra la nación de Israel para que resaltaran los justos. Esto es tan importante para nosotros porque nos permite entonces saber que Dios ha trabajado con el ser humano durante toda la existencia del ser humano. Entonces Dios nos da esa oportunidad para que nosotros también tengamos entendimiento sobre sus planes y cómo Él los desarrolla. Vamos a la lectura que nos corresponde en este día porque es muy importante que nos enfoquemos en la palabra y en las cosas que están ahí. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hallen inscritos en el libro. Esto es muy importante. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas en la eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Es interesante lo que estamos viendo porque a Daniel se le está mostrando algo muy interesante. Nuestra primera lección del capítulo 12 fue tomada del versículo 1 parte A de Daniel 12 y nos dice en la mitad del versículo de esta manera: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Quiero que usted le preste atención a este versículo, ahora ya mostrándolo completamente, porque nosotros no podemos desconectar lo que Daniel está recibiendo como revelación de un pueblo al cual Daniel pertenece. Observe primero, dice en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? Ese es el tiempo que nosotros tenemos que encontrar. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Está hablando del pueblo de Daniel. Pero en aquel tiempo, esto es muy importante, será libertado tu pueblo. ¿El pueblo de quién? Entonces, en el mismo versículo nos está hablando de Daniel y el pueblo de Daniel. ¿Para qué le recuerdo y le recalco esto? Porque es importante que nosotros podamos captar que la revelación de Daniel tendrá que ver con la llegada de Cristo Jesús. Y aquí nos habla y dice: será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente en la tierra. Y nos habla de alguien muy importante. Dice: se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Entonces Daniel está recibiendo revelación sobre algo muy interesante. Entonces aquí nos vuelve a mencionar la misma expresión en aquel tiempo. En uno nos dice: en aquel tiempo Miguel se levantaría en favor del pueblo de Daniel. Pero en la segunda parte del versículo, que es la que nos corresponde el día de hoy, nos dice que en aquel tiempo sería libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Esta es la clase que nos toca en este día y voy a pedirle que también usted pueda prestarle atención para que juntos podamos desarrollarla y tengamos entonces entendimiento. También vamos a hablar sobre esto, que es muy importante, pero por ahora quiero que se quede usted con la segunda parte del versículo 1. Cada una de estas cosas la vamos a ir explicando una a una en esta lección. Pero usted no me entendería si yo no le explico en la siguiente pantalla las cosas que Dios hace y cómo las desarrolla.
Y para esto es muy importante entonces que usted me preste atención a lo que le voy a explicar ahora. Dios siempre ha trabajado por tiempos con diferentes grupos de seres humanos. Y vamos primero a observar la dispensación patriarcal, la dispensación mosaica y la dispensación cristiana. Cuando hablamos de estas cosas es muy importante entender que en cada una de ellas Dios ha hecho juicio a las personas. Usted se recuerda en la dispersión patriarcal, el diluvio. El diluvio fue el juicio que Dios le hizo a aquella gente. Y usted va al libro de Génesis, se va a encontrar en el capítulo 5, versículos 6 al 7. Esto está abreviado aquí, usted va a encontrar más largos los versículos, pero quiero nada más mostrárselo en abreviatura para que usted los tenga. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y dijo: quitaré de sobre la faz de la tierra al hombre. En cada dispensación vamos a encontrar que Dios le ha hecho juicio a esa gente. ¿Para qué? Para entonces poder comenzar nuevamente y ofrecerle a las personas algo diferente. Dios trabaja de esa manera. En la Biblia encontramos 3 dispensaciones. Los evangélicos mencionan unos 7, otros 9, otros muchas más. Pero Dios nos muestra en su palabra que ha trabajado en 3 dispensaciones. Y en las 3 dispensaciones ha tenido que, al menos vamos a ver que en 2 ya hizo juicio, pero falta una. De ahí, después de la dispensación mosaica, después del diluvio, entonces la Biblia nos muestra a nosotros que Dios nos presenta la dispensación mosaica. En la dispensación mosaica es cuando Dios dio la ley que Moisés le transmitió al pueblo de Israel, al pueblo que salió de los lomos de Abraham, para que fuese una nación por la cual vendría también el Mesías. De esa nación es que nosotros estamos hablando, de que es el pueblo de Daniel, al que Daniel le dicen: todos los que se hallen inscritos en el libro van a ser salvos. Entonces esto es muy importante. Aquí es donde quiero que usted le preste atención, porque para los evangélicos todavía parte de la ley lo pasan para el tiempo de la dispensación cristiana, pero eso no debe de ser así, ni puede ser así por lo que tenemos nosotros en cuenta. En Hebreos, la Biblia nos presenta estos versículos, dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, y se introdujo una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. El escritor a los hebreos le está explicando eso a los cristianos judíos. Por eso se llama Hebreos, porque le está explicando el mensaje de Dios a los judíos cristianos. Para que ellos ya no estén pensando que aún el Antiguo Testamento está en vigencia. Esto es muy importante. Quiero que usted observe, en Lucas y en Mateo encontramos al Señor Jesús, cuando Él dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos no es anunciado en la ley. A Daniel se le reveló, si usted ha ido a las lecciones anteriores, a Daniel se le reveló la llegada del reino. No sé si se recuerda. A Daniel ha sido el único que se le manifestó cuándo llegaría el reino, con quién llegaría el reino, que es lo que encontramos en las 70 semanas. Dice que llegaría aquel Mesías príncipe y también llegaría el reino con él. Entonces aquí nos encontramos con algo muy importante, porque el escritor a los hebreos está contando que queda abrogado el mandamiento anterior porque se cambió el sacerdocio. También era necesario que hubiese cambio de ley. Entonces nos encontramos al Señor Jesús hablando de eso. Llegó Juan el Bautista anunciando, dice, el reino. Y esto usted lo encuentra en Mateo capítulo 3 y en los otros evangelios también lo encontrará, que el reino es anunciado. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque entonces en
entra la dispensación cristiana. Pero en esta clase nosotros vamos a concentrarnos en el juicio que se le va a hacer a la nación de Israel porque estamos estudiando el libro de Daniel. Entonces, estudiando el libro de Daniel, tenemos que quedarnos aquí. Ya en la dispensación cristiana, a Juan en el libro de Apocalipsis se le reveló que también va a haber un juicio. Entonces, quiero que usted entienda. Cuando Dios nos habla de 3 dispensaciones, yo le pregunto, ¿sabe usted qué es dispensación? Me supongo que quizás no, porque son palabras que, hermanos, nosotros y los que enseñamos pocas veces las explicamos. Entonces debemos de tener idea de qué estamos hablando. Dispensación es una palabra muy importante que su significado es un periodo de una administración. Eso significa, aquí lo tiene ahí arriba. Entonces esto es muy importante. Un periodo de una administración. Los gobiernos, vamos a los gobiernos terrenales. Usted va a ver que todos los países, con excepción los países que tienen un dictador, pues los demás gobiernos están por un periodo de tiempo. Un alcalde también, un gobernador también. Entonces, en la administración de Julano de Tal, acontecieron estas cosas. Entonces, eso nosotros lo podemos manejar de esa manera. Pero como no estamos hablando de gobiernos terrenales, sino que estamos hablando de nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, entonces vamos a tener que también explicar esto. Observe lo que significa. Se refiere a la administración de un tiempo establecido. ¿Por quién? Por su Dios y el mío. En el cual Dios interactúa o trata con el hombre. Eso es dispensación. Entonces, cuando vamos a la dispensación patriarcal, Dios trató con este grupo de personas antes del diluvio. Pero la Biblia nos cuenta que aún aquí hubieron salvos. Dios hizo juicio a aquella dispensación, en aquella administración le hizo juicio a aquella gente porque dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Entonces Dios mandó el diluvio y salvó a los que estaban viviendo conforme su agrado. Cuando vamos a la dispensación mosaica, es muy importante que también entendamos esta expresión, porque Dios no solo interactuó con el pueblo de Israel, sino que trató con el pueblo de Israel. Pero también es necesario hacer juicio para que entonces se salven los justos que vivieron en ese tiempo. Vamos a esto. ¿Por qué es importante que lo que Daniel dice, los que están inscritos en el libro? Porque esto es muy interesante y lo vamos a ver más adelante porque quiero que usted le preste atención. Muchos dicen todo Israel, toda la nación. Ojo con eso, eso no es así. Esto es muy interesante porque a Daniel se le manifiesta cómo Dios desarrolla las cosas. Así que nosotros vamos a quedarnos en este trono, en este juicio, porque es importante para que le demos entonces la interpretación correcta al libro de Daniel. Y ya en la dispensación cristiana pues aparecerá su juicio cuando Dios lo determine y así lo decida hacer. Pero para ello, quiero que también usted no se me desenfoque y no se olvide que estamos hablando de que Daniel está recibiendo revelación hacia 500 años. Entonces, cuando usted encuentra en la Biblia, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Cuál tiempo? En el tiempo que se establecería aquel trono para hacerle juicio a la nación de Israel. ¿Quiénes serían libertados? Aquí está. Los que se hallen inscritos, apuntados sus nombres en el libro. Ojo con esto, porque a Daniel no se le revela el libro de la vida. Quien usó esa primera expresión fue el Señor Jesús cuando aquellos 70 volvían felices de haber predicado y dice que los demonios se les sujetaban. Dice, ustedes alégrense porque su nombre esté apuntado en el libro de la vida. Por eso ustedes deben de estar felices. Pero a Daniel se le revela, dice, aquellos que estén inscritos, que estén apuntados en el libro. Daniel está viendo 500 años hacia adelante.
Entonces quiero que usted tenga en cuenta, estamos en la dispensación mosaica y estamos viendo que a Daniel se le está manifestando que se hará juicio sobre esa dispensación para que entonces se manifieste los salvos, los justos, los que recibirían al Señor y quienes no. Vamos más adelante porque esto es importante también que nosotros lo tengamos en cuenta y quiero que usted observe. Este trono que se establece es muy importante. Y es muy importante porque entonces nos va a contar de primera mano por qué Dios establece este trono y qué es lo que va a buscar con ello. En este libro que aparece aquí, aparecían los nombres de los justos, de los siervos del Señor, de quienes vivían conforme lo que a Dios le agradaba. Cuando Juan el Bautista apareció predicando del reino. Esto nos enseña el Señor Jesús, dice, hablando sobre el trabajo de Juan. Pues dice, la ley y los profetas llegaban hasta Juan. Eso es muy importante. Entonces, cuando entendemos que después de Juan el Bautista no se levantó ningún otro profeta hablando sobre la ley. Quiero que usted le preste atención a eso, porque aparecieron profetas en el tiempo de la gracia, pero ya no anunciando la ley, sino anunciando el evangelio, que son dos cosas muy importantes, la ley y el evangelio. Entonces aquí nos encontramos a Juan, dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Se recuerdan la reseña que le ofrecía? Ahí aparecen también estas dos imágenes. Pero ahora es donde usted va a recibir la explicación sobre esto. Entonces Juan está diciéndole a todo el pueblo que se le acercaba que ya estaba el hacha puesta a la raíz de los árboles. ¿Qué significaba eso? Ahí mismo lo dice, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Si nosotros no tenemos cuidado con estos textos, entonces los trasladamos ahora al juicio de la dispensación cristiana, si no estamos pilas con esto. Pero en realidad Juan el Bautista lo que está diciéndole a aquellos judíos es que ya vino quien va a hacer juicio sobre esas cosas. Y en este mismo versículo, el versículo 12 es pero se lo pongo en Lucas para que también usted lo pueda encontrar. Su aventador está en su mano y limpiará su era, limpiará su grano. Entonces, cuando Cristo Jesús viene, Él viene para hacer juicio sobre la nación de Israel y entonces, de ahí en adelante, ya comenzará la dispensación cristiana. El trato de Dios o la interacción de Dios, ya no solo con una nación, sino con el mundo entero. Entonces, mientras estamos en la dispensación mosaica, la interacción de Dios es solo con la nación de Israel. Él es el Dios de ellos y Dios no tiene trato con los pueblos vecinos, más solo con ellos. Entonces, esto es muy importante y sé que es difícil, si explicarlo es difícil, tal vez sentarse a escucharlo mucho más, pero pidámosle sabiduría a Dios para esto. Entonces, cuando Juan anuncia esto que está viendo aquí, es por lo que a Daniel se le reveló hacía un poco cerca o un poco más de 500 años. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Se lo traje en una versión de un lenguaje más claro también para que usted lo pueda analizar. Pero en ese momento todos los de tu pueblo, muy importante, cuyos nombres estén inscritos en el libro, se salvarán. Cuando entendemos que lo que le están mostrando a Daniel tiene que ver con su pueblo, entonces tenemos poca probabilidad de darle una interpretación errónea. Cuando no separamos el mensaje que está recibiendo Daniel con su pueblo. Se recuerda ya en el capítulo 10 que dice que Daniel terminó hasta enfermo a causa de la revelación que tenía, porque todo lo que le habían revelado tenía que ver con su pueblo, el sufrimiento de su pueblo.
Pero lo más importante es que Daniel ve que se hace juicio sobre la nación de Israel para que los justos entonces resaltaran. Esto lo veremos en el versículo 3, un poco más adelante, que es muy importante relacionarlo también a lo que Daniel está recibiendo. Vamos ahora al versículo 2. El versículo 2 es tan importante porque nos hace entender ciertas cosas que solo Dios alcanza a ver, pero que son revelación para que entonces se comprenda a aquellos que estamos tratando de ayudar al pueblo de Dios. Muchos, esto es muy importante que también lo entendamos nosotros, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este versículo, al igual que el primero, confunde a muchos. ¿Por qué confunde a muchos? Por el contexto. Si vamos al libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que el libro de Apocalipsis menciona esto de esa manera. Que en aquel día, con la llegada de Cristo, hablando ya en la dispensación cristiana, recuerde que estamos en la dispensación mosaica y Daniel está recibiendo revelación sobre esto, pero en la dispensación cristiana también se habla que cuando se haga juicio, entonces unos van a ir a la condenación eterna y otros a la vida eterna. Estamos hablando de lo mismo, solo que ahora estamos en la dispensación mosaica. Era necesario, así como en el tiempo del diluvio, hubieron salvos, pero hubieron otros que fueron a la condenación eterna. Los que murieron en el diluvio no tuvieron otra oportunidad de poder hacer conforme lo que Dios les había mandado. Fueron a condenación eterna, mas Noé y su familia a vida eterna. Entonces, quiero que usted, espero que me entienda de esta manera, en el tiempo de la dispensación mosaica es lo mismo. Se le está manifestando al profeta qué es lo que acontecerá. Dice, de los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados unos para vida eterna y otros para qué. Vamos a ver esto en dos partes. Vamos a ver lo que Dios le reveló al profeta Ezequiel y también vamos a ver lo que aconteció en la cruz con Cristo Jesús. Entonces, pilas con esto y préstemele un poco de atención porque son versículos no fáciles de explicar, pero que voy a hacer lo mejor que yo pueda. Así que vamos entonces a ver lo del profeta Ezequiel. Le revelan a Ezequiel. Ezequiel es contemporáneo al profeta Daniel, así que estamos hablando casi igual, 500 años atrás, de lo que está recibiendo el profeta Ezequiel. La mano de Jehová vino sobre mí, está hablando Ezequiel, y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. ¿Qué le manifiestan al profeta Ezequiel? ¿Qué es lo que le muestran a él? Un valle lleno de huesos secos. Ya el esqueleto nada más. ¿Cómo Dios mira a Israel en el estado espiritual? Lo mira así. Dios mira a Israel como un valle lleno de huesos de muertos. Ese es el estado espiritual de esa nación. Ese es el estado espiritual de ese pueblo con quien Dios ha estado interactuando en la dispensación mosaica. Entonces, si vamos al texto de Daniel, en aquel tiempo, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión y vergüenza perpetua. Entonces quiero que usted tenga en mente, la primera explicación que le ofrezco tiene que ver en el sentido espiritual. Así se encuentra Israel muerto. Entonces, con la llegada del Evangelio, con la llegada de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el que trae el Evangelio que Pablo dice que es poder de Dios. Entonces, préstele atención. Entonces Dios le ofrece volver a la vida a este pueblo. Pero a este pueblo al cual Dios le está ofreciendo vida otra vez con la llegada de Cristo Jesús, entonces es donde el versículo anterior nos cuenta que aquellos que sus nombres estuvieran ahí
son los que volverían a la vida, son los que entrarían a la vida eterna. Y vamos a ver la continuación del texto que tenemos. Espero que se alcance a leer porque me interesa que usted también lo alcance a leer. Si no, pues yo se lo leo desde acá. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dios le pregunta a Ezequiel. Y Ezequiel responde: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Dónde estaba la vida? En la palabra de Jehová. Vamos a ver un texto más adelante en Juan y quiero que no se le olvide este. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago traer espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. La primera parte que quiero que usted tenga en cuenta es lo que Dios le está mostrando al profeta Ezequiel, y le hace una pregunta al profeta: ¿vivirán estos huesos? Y dice: usted lo sabe, Señor. Esa es la respuesta de Ezequiel. Entonces le empieza a decir que a través de la palabra de él tendrían vida nuevamente y que Dios pondría espíritu sobre ellos. Entonces, esto es muy importante. Entonces, nuestra primera parte con respecto al versículo, cuando dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua, es lo mismo que encontramos en el diluvio. Se recuerda que unos fueron a la condenación y otros a salvación, los que estaban dentro del arca. Aquí es lo mismo. Dios salva a los justos de la nación de Israel, y es lo que Pablo dice a los romanos: aquel remanente que Dios se reservó. Entonces esto es muy importante porque Dios nos muestra en su misericordia que es grande en perdonar a aquel que hace conforme su voluntad, aquel que vive conforme a lo que a él le agrada. De esto nosotros debemos de estar seguros también en el juicio que se haga sobre la dispensación cristiana. Dios hará misericordia con aquellos que procuramos vivir bajo su voluntad, aborreciendo todos los deleites de este mundo y los deleites de la carne. Porque Dios espera que nosotros hagamos eso. De igual manera, hermanos, en nuestro tiempo hay iglesias que son un valle de huesos secos nada más, donde el pecado abunda, donde la rebeldía contra Dios y su palabra abunda. Entonces así se encuentran también. Pero como no es el tema de ahora, nada más le estoy dando una idea por el lugar donde usted se reúne, a ver cómo están por allá, y Dios nos ayude a poder discernir correctamente esto. Así que de lo que estamos hablando en el primer sentido es en el sentido espiritual. Pero también tenemos otra parte que vamos a encontrarla en la cruz, porque esto nos debe de poner a reflexionar y a pensar también que aún en el acontecimiento de la cruz hubieron milagros extraordinarios que solo nos los cuenta ahora el libro de Mateo. Vamos a esto, y es muy importante. La primera, no se le olvide, es en el sentido espiritual. Israel está muerto delante de Dios como un valle de huesos secos, pero Dios le promete vida. Ahora, con el tiempo de Cristo en la cruz, mire lo que nos encontramos. Mateo capítulo 26, versículo 50, creo que al 52, hasta el 52, y aquí no lo puse. Mas Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó su espíritu. Nuestro Señor, cuando ya está entregando su espíritu. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después, esta palabra es muy importante, después de la resurrección de Él, Él es nuestro Señor, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Al igual que le he mostrado que en la Biblia a veces aparece un solo texto o varios textos, pero un solo acontecimiento, una sola vez, para cumplir ciertas cosas o ciertas misiones.
Nosotros debemos entonces de darle un poco de mente a eso y encontrar la explicación de acuerdo a lo que Daniel nos está ofreciendo. Daniel ha dicho que se levantarían muchos que estaban ya dormidos, la palabra dormir ahí es muertos. Entonces, y nos cuenta Ezequiel de los muertos espirituales que Dios ve, pero este acontecimiento en particular solo lo menciona Mateo, nadie más. Pero es muy importante que también nosotros lo observemos. ¿Por qué? Porque en el acontecimiento de la cruz, que no solo se rasgó el velo del templo, que la Biblia nos cuenta, en el templo había un velo para que se mantuviese cubierta del lugar santísimo. Estaba el lugar santo en el templo y el lugar santísimo. Ahí no podía entrar más que el sumo sacerdote una sola vez en el año para ofrecer la expiación por el pueblo. Ahora, como nuestro sumo sacerdote es Él, y con la muerte de Él se rompe ese velo y se abre, tenemos acceso a la presencia de Dios. ¿Se recuerda lo que le mostraba allá en las 3 dispensaciones, específicamente en la de en medio, cuando dice cambiado el sacerdocio, era necesario también el cambio de ley? Eso es muy importante porque aquí es donde acontece, se rompe ese velo y entonces hay un cambio. Por eso dice que se introdujo una mejor esperanza para nosotros, la cual es Cristo Jesús. Entonces esto es muy importante. Y nos cuenta y dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que aconteció en ese momento? Son textos, hermanos, que a veces muchos no sabemos cómo explicarlos. Pero a Daniel se le reveló que en el último tiempo, porque estamos en la última semana que se le reveló en las 70, todos estos acontecimientos son de ahí. Y son tantos que a veces nos cuesta discernirlos. Hermano, porque hay que meterse en eso y en realidad hasta el pelo se me está cayendo porque no es fácil. Bromeando con otros hermanos le mencionaba lo mismo, que ya se me está cayendo el pelo desde por acá y esto también ya. Porque no es fácil, pero es hermoso. Porque Dios, de Cristo hacia atrás, 500 años antes, les había anunciado milagros sobrenaturales como estos. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es la resurrección y la vida. Entonces dice que cuando Él clamó y entregó su espíritu, el velo se rasga y se abre para tener acceso ahora a la presencia de Dios por medio de Cristo Jesús. Pero dice este versículo, que para mí, hermanos, es muy importante. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. En Daniel encontramos nosotros que muchos serían despertados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Aquí Mateo no nos menciona eso. Entonces, si no lo menciona Mateo, Mateo le da importancia a los santos, a los justos que habían muerto, pero que fueron despertados con el Señor. Entonces los impíos no le da mucha mente el apóstol que escribe en ese momento. Entonces dice que fueron y se levantaron. Los santos. Ahora, mire lo que dice el versículo 53. Y saliendo de los sepulcros, ellos, y aquí más o menos para que tenga una idea usted, después de la resurrección de Él, este es Cristo Jesús, ellos no entraron. Recuérdese que dice que cuando Él expiró, que se abrió el velo, se partió de arriba abajo, entonces es que se abren los sepulcros y ellos se levantan. Pero se esperan hasta que resucite aquel que los hizo resucitar a ellos. Entonces dice que cuando Él resucitó, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. La Biblia no nos registra más de esto. Y no podemos ponernos a inventar tampoco. Así que voy entonces a decirle a usted, yo creo en el milagro sobrenatural de la resurrección de estos santos, de estos que habían vivido justa y piadosamente delante de Dios, en la expiración de nuestro Señor, para decirnos que hay poder en la cruz
desde ese momento hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces a Daniel se le manifestó esos acontecimientos hacia 500 años atrás. Entonces esto es muy importante, para que nosotros no hagamos un enredo y estemos pensando que Daniel está hablando sobre el juicio final en el diluvio, cuando Cristo vuelva, sino aquí mismo. Aquí dice que se aparecieron a muchos, pero no tenemos relatos sobre esto, entonces yo no puedo ir a decirle algo que en realidad pues no voy a saber de dónde sacar palabras para mencionárselo. Le mencionaba a usted que no me olvidara lo que Dios le reveló al profeta Ezequiel cuando dice, huesos, oíd palabra de Jehová. La palabra que tiene poder para volverlo a la vida. Entonces vamos a ver qué dijo Jesús, porque el Señor habló sobre esto cuando se habla de la autoridad que le fue dado del Padre. Juan capítulo 5, versículo 24 al 29. Vamos a leerlo y espero que también usted le preste atención conmigo. De cierto os digo, el que oye mi palabra, Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué había recibido Daniel aquí está abajo? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué está hablando el Señor aquí? Está hablando de la autoridad que tiene. Él no ha muerto. Él está en su ministerio y les está anunciando a sus seguidores qué es lo que acontece con su palabra. Su palabra es poder. Entonces dice, los que oyen mi voz. Y esto es muy importante. Yo voy a decirle a usted, esa es mi opinión, pues indaguemos un poco más. Hasta aquí sería mi opinión y la interpretación que le puedo dar. Que este texto tiene doble aplicación. Uno, lo que Daniel había anunciado que acontecería con Cristo Jesús. Y dos, lo que acontecerá en el juicio final con la llegada otra vez de nuestro Señor para llevarse a sus redimidos. Ese es lo que yo le ofrezco a usted. Entonces, cuando entendemos que lo que Daniel había anunciado sobre el juicio sobre la nación de Israel también tendría unos para salvación y otros para condenación, entonces no estamos hablando de algo que Dios no ha hecho en cada dispensación. Ya estas dos pasaron, la patriarcal y la mosaica. Los que vivimos en la dispensación cristiana o en la era cristiana, estamos esperando el juicio que se hará al final. Pero no podemos confundir los dos juicios porque entonces nosotros no sabríamos de qué estamos hablando. Entonces quiero que me le preste atención a esto que le estoy diciendo y si puede ahondar un poco más, pues bendito sea el Señor porque su conocimiento crecerá. Vamos a seguir porque vamos a seguir hablando del pueblo de Daniel y dice en el capítulo 12, versículo 3, los maestros sabios resplandecerán como la pureza del cielo y los que han enseñado al pueblo a seguir el camino recto brillarán por siempre como las estrellas. Cuando hablamos de Daniel, hablamos de alguien que está recibiendo información de acontecimientos futuros. Y en este caso dice de aquellos que tendrían entendimiento con la llegada de Cristo Jesús y recibir el Evangelio y los que enseñarían el camino recto. Siempre en el pueblo de Dios ha habido personas que se esfuerzan porque otros también traten de seguir ese camino. Me recuerdo en especial de Josué, cuando ya estaba despidiendo al pueblo. ¿Qué dice Josué? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Josué se presta para ser un líder,
para estar al frente de aquellos que quieran servir a Jehová. Si nos vamos al tiempo del diluvio, vamos a encontrarnos nosotros a Noé dispuesto a hacer la voluntad de Dios. En la era mosaica no solo es Josué, tenemos muchos más, pero también eso es lo que nos hace estar seguros que en la era de la gracia, en la dispensación de la gracia o en la dispensación cristiana, también debemos de haber hombres y mujeres que nos esforcemos por vivir justa y piadosamente para Dios y enseñar la verdad de la justicia a las personas allá afuera. Vamos a ir al versículo 4, porque el versículo 4 es también muy interesante, igual que el versículo 1, 2 y el 4. El versículo 3, pues, nada más nos cuenta de aquellos que se esfuerzan por hacer y caminar en la justicia. Versículo 4. Lo tengo en 3 diferentes versiones, quiero que usted le preste atención a eso, no son 3 diferentes versículos, es el mismo en 3 diferentes versiones. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Es interesante el texto porque nos cuenta de cosas que van a pasar. Pero esta palabra de aquí tiene a muchos muy confundidos. Porque dicen la ciencia aumentará y ellos piensan que es en nuestro tiempo. Y por eso es que los adventistas, ellos surgieron hace un poco más de 100 años. Entonces ellos traen ese texto a este tiempo para justificar su surgimiento. De la misma manera otros grupos que surgieron en los 1800, entonces tienen que traer esta interpretación a este tiempo para poder justificar que ellos surgieron en este tiempo. Pero los que hemos encontrado la iglesia que Cristo estableció desde Jerusalén, porque allá debió de haber nacido la iglesia y comenzado la iglesia, eso es lo que la profecía dice, entonces debemos tener seguridad y certeza que el libro de Daniel anuncia el juicio sobre la nación del pueblo de Daniel, y entonces para que de ahí en adelante el mundo entero reciba el evangelio de buenas noticias. Pero le estoy dando nada más ese dato para que usted pueda tenerlo en cuenta. En otra versión, la palabra de Dios para todos, nos encontramos, Daniel guarda estas palabras como un secreto y sella el libro hasta el final. Esto es muy interesante. Mucha gente se moverá de un lado a otro tratando de buscar el verdadero conocimiento y el conocimiento aumentará. La Reina Valera a veces es un poco ambigua, o no a veces, es ambigua en su lenguaje para darnos ciertas cosas. Y en otra versión dice, en cuanto a ti, Daniel, mantén en secreto estas palabras y sella el libro hasta tiempo del fin. Muchos lo examinarán con cuidado y el conocimiento verdadero será abundante. Entonces, esto es muy interesante y le traje acá una profecía que el profeta Amós había proclamado. Se lo he mencionado varias veces en el libro de Daniel. El Señor Dios afirma, vendrán tiempos cuando haré que haya hambre en este país, en la nación de Israel, pero no por falta de alimento. Tendrán una sed terrible, pero no por falta de agua. No por falta de agua, será hambre y sed de oír la palabra del Señor. La gente andará sin rumbo de mar a mar y de norte hasta el oriente andarán todos de un lado al otro buscando el mensaje del Señor, pero no lo encontrarán. ¿Qué es lo que Daniel está observando? Vamos, y voy a usar esta versión para poder explicárselo. Usted lo tiene allá y acá también en otras dos. Daniel guarda estas palabras como un secreto y sella el libro hasta el final. Cuando algunas personas se encuentran esta expresión en particular, ellos piensan que es cuando ya el mundo deje de existir. Pero en realidad no, porque recuérdese que Daniel está viendo un final de su nación, un final de su pueblo como ya pueblo de Dios. Entonces a ese final es que nosotros debemos de trasladar lo que Daniel está viendo. Pero lo importante es lo que acontecería. Y se lo marco en rojo para que lo tengamos también. Dice, mucha gente se moverá de un lado a otro tratando de buscar el verdadero conocimiento.
¿Conocimiento de qué? De lo que había profetizado Amós. Amós dice que ellos andarían errantes buscando la palabra de Dios, porque Dios se había apartado de ellos. Imagínense, desde el tiempo de Daniel, vamos a las primeras 7 semanas de las 70, encontramos los últimos 2 profetas del Antiguo Testamento hasta que llegó Juan. De ese lapso de tiempo está profetizando Amós. Enviaré hambre a la tierra y sed, pero no de pan ni de agua, sino de palabra de Jehová. Hermanos, es muy importante. Entonces, cuando a Daniel le dicen, guarda estas palabras como un secreto y sella el libro hasta el final. A Daniel se le manda a que cierre el libro y lo selle. ¿Por qué? Porque Dios le ha revelado algo a Daniel para que entonces se sepa hasta cuándo llegaría. ¿Quién llegaría entonces a abrir ese libro para que se cumpliera y quitarle el sello a ese libro? Es Cristo Jesús. Esto es muy importante. En el libro de Apocalipsis tenemos algo similar. En el libro de Apocalipsis dice que nadie se encontró digno de abrir los sellos del libro, solo Cristo Jesús. Tenemos un himno en la iglesia, digno es el Cordero, que inmolado fue. Entonces ese himno es muy hermoso. ¿Por qué es hermoso? Porque nos cuenta de el poder que tiene nuestro Señor, la pureza que tiene nuestro Señor. El único que se encuentra apto o digno o listo para desatar eso es Cristo Jesús. Lo mismo aquí. Cuando Él vino, abrió el libro, rompió el sello, abrió el libro para que entonces se cumpliera. Esto es lo que la Biblia nos presenta en la interpretación del libro de Daniel. Yo le hablaba a usted en las 70 semanas, ya en los últimos versículos, de las cosas que se cumplieron con la llegada de Cristo Jesús. Entonces todo lo demás se fue cumpliendo de acuerdo a la estatua del rey Nabucodonosor, concerniente a lo terrenal. Concerniente a lo espiritual, se cumple en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué le dicen a Daniel? Usted ciérrelo, séllelo, hasta que venga el momento de abrirlo. Entonces, cuando Dios hace eso, nos está diciendo que Él tiene el control de todo. Es el calendario que Dios le mostró a Daniel, que se cumpliría desde ese tiempo hasta la llegada de Cristo Jesús y un poco más, porque el juicio sobre la nación de Israel llega hasta el año 70, cuando Dios desaparece a la ciudad de Jerusalén de la tierra, para que entonces nosotros pensemos en la Jerusalén celestial. Sobre esto mismo, quiero entonces que nosotros tengamos en cuenta cómo Dios tiene ese gran cuidado ahora explicándonos el juicio sobre la dispensación mosaica, que Él ha terminado su relación con aquella nación por la cual vino el Mesías. Dios es justo y en su misericordia nos cuenta muchas cosas y nos da muchas cosas para que nosotros también tengamos conocimiento de ellas. Y quiero terminar mencionándoles a ustedes sobre esto, cuando dice que muchos andarían buscando el verdadero conocimiento y el conocimiento aumentaría. Si lo llevamos a la palabra ciencia, la palabra ciencia es un conjunto de conocimientos también que se desarrollan en un laboratorio, en la medicina, lo que sea. Pero con respecto a esto, la ciencia aumentará. No es como muchos evangélicos o los adventistas lo llevan, que es la ciencia del mundo. Dios no está interesado en que su pueblo esté viviendo en la ciencia del mundo, sino en la ciencia, en el verdadero conocimiento, como dice esta versión, de su voluntad y de su palabra. El verdadero conocimiento para nuestra salvación y vida eterna. De eso Dios está interesado y eso es lo que nos está hablando. Pero quiero terminar esta lección mencionándole 2 acontecimientos interesantes sobre esto, y el primero lo encontramos en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés nosotros vemos que habían llegado a Jerusalén, dice, judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces quiero que usted le preste atención. ¿Es una casualidad? No.
Dios ya lo tenía en sus planes. Entonces, este montón de judíos que llegan a Jerusalén de todas las partes, llegan buscando ese verdadero conocimiento de la palabra, buscando a Dios. Y aquí le menciona todos los países: Egipto, Cirene, menciona Asia, África, el Ponto, Mesopotamia, los elamitas. Entonces menciona un montón de lugares que usted en su tiempo puede quizás irlos a buscar. ¿Qué habían llegado a buscar a Jerusalén? Habían llegado a adorar, pero buscaban el verdadero conocimiento. Y fue ahí donde Dios también en su misericordia se los mostró a ellos. Y en Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante nos encontramos, recuerda, aquel eunuco, dice que era el tesorero de la reina que era de Etiopía. Entonces también este hombre había subido a Jerusalén buscando a Dios. Eran viajes largos, pero que ellos andaban en busca, como dice el profeta Amós, de aquella palabra que los llenara y de aquella palabra que saciara su sed. Entonces, hermanos, cuando vamos al libro de Daniel, nos encontramos con esta clase de enseñanzas que son ricas para mostrarnos que en el ministerio y en el sacrificio de Cristo hubieron milagros extraordinarios que solo acontecen cuando el poder de Dios se ejecuta aquí en la tierra. Que el Señor me los bendiga y nos vemos en la siguiente lección.